Vamos a ver ahora, chicos, lo que es la conversión fraccionaria y su efecto en la síntesis del diagrama de flujo del reactor cuando se tienen dos cosas, cuando se tiene reciclaje y se tiene purga. Del reciclaje ya hemos hablado anteriormente y ahora nos toca hablar de la purga y ver de qué trata, cuándo usarla, cómo usarla. Entonces la pregunta dice o surge del qué sucede si el diagrama de flujo del reactor incluye reciclaje, pero si además existen contaminantes, los cuales puede haber o pueden haber contaminantes en la materia o en las materias primas que son no reactivos o que no son reactivos, ¿no? Por ejemplo, esto podría pasar cuando se utiliza aire como la fuente de oxígeno y el nitrógeno en el aire es inerte. En caso En ese caso, los contaminantes entran en el proceso, pero no salen, más bien se acumulan en el proceso y pueden causar problemas severos, ¿no? Entonces, si tenemos contaminantes, para que no se acumulen, lo óptimo, lo correcto, lo más razonable sería que los podamos eliminar, ¿no? Pero a veces eliminarlos de entrada es demasiado caro, es por eso que se los elimina en el mismo proceso. Dice, una opción simple es no utilizar reciclaje cuando las materias primas contienen contaminantes no reactivos. Pero ahí nos encontramos con el problema de que las materias primas no utilizadas se van a desechar, ¿no? Otra opción es separar los contaminantes de la alimentación al reactor o de la corriente de producto. Generalmente es muy costoso eliminarlos de la alimentación. Y una tercera opción es un compromiso entre 0 y 100% de reciclaje. Esta es la opción que se lleva a cabo con las instalaciones de un divisor de flujo, el cual puede ser una simple válvula de 3 direcciones, que sirve para fragmentar parte de la corriente de reciclaje y quitarla del proceso. Esta modificación que se le añade, es decir, este divisor, recibe el nombre de purga. Estamos purgando el proceso. Y acá lo que podemos ver es el proceso cuando se tiene purga. Lo que teníamos siempre era un mezclador, recordemos eso. También teníamos siempre un reactor, ¿no es cierto? Del reactor, nuestra corriente iba a un separador. Y antes solamente teníamos que del separador teníamos esto que era el reciclaje. Pero ahora después del separador lo que tenemos es un divisor. Y el divisor es el que se va a encargar justamente de dividir la corriente de la purga de la corriente de reciclaje. Y en la purga lo que tendrían que salir son los contaminantes o el contaminante, ¿no? Que no nos hace falta, que no nos sirve para el proceso. Caso contrario, si no añadimos esta corriente o este divisor, es probable que estos contaminantes se acumulen en el sistema y eso puede ser muy peligroso, muy dañino o muy nocivo para nuestro sistema como tal. Con el reciclaje y la purga, el flujo contaminante que sale del proceso en la corriente de purga es exactamente igual al flujo de contaminante que entra en el proceso, en la corriente de reactivos, en régimen permanente. La división o separación fraccionaria Fs debe especificarse y se tiene lo siguiente. La división o conversión fraccionaria de I, en este caso del contaminante, son moles de I saliendo en la corriente J sobre moles de I alimentados, ¿no? Por eso tenemos el flujo de I que sale sobre el flujo de I que entra. Y aquí nos está dando un dato interesante e importante. Nos dice que el flujo de contaminante que sale del proceso en la corriente de purga es exactamente igual al flujo de contaminante que entra en el proceso o al proceso en la corriente de reactivos. Ya, eso tenemos que considerar. ¿Por qué van a ser exactamente iguales? Porque los contaminantes no van a reaccionar. Por lo tanto, como no van a reaccionar, entonces no va a haber cambio en ellos, ¿no? Y esta es la ecuación 4.9. Dice, donde NI que entra es la velocidad de flujo del componente I al divisor y NIJ que sale es la velocidad de flujo del componente J en la corriente J que sale, del componente I, perdón, en la corriente J que sale del divisor. Cuando se reestructura esta ecuación, la 4.9, lo que obtenemos es lo siguiente. NIJ que sale, que es esta, es igual a la conversión fraccionaria por NI que entra. Todo esto, ¿no? Puesto que la composición de la corriente no cambia con un divisor, la composición de las corrientes de purga y de reciclaje son las mismas. Entonces tenemos que NI de reciclaje es igual a N de reciclaje o sobre N de reciclaje, perdón,
son iguales a Ni de purga sobre N de purga y a su vez son iguales a Ni que entra sobre N total que entra. Además, la división fraccionaria es la misma para todos los componentes alimentados al divisor. Y este es otro dato que es muy importante, ¿no? Que la división fraccionaria es la misma para todos los componentes alimentados al divisor. Vamos a ver ahora el ejemplo del libro, el ejemplo 4.11, el cual nos dice reciclaje con purga, síntesis de amoníaco. Dice, se desea generar 1000 kilogramos mol de amoníaco por hora a partir de nitrógeno e hidrógeno. Se alimenta nitrógeno e hidrógeno a un proceso de flujo continuo en régimen permanente, a la relación estequiométrica. Ya conocemos qué es esto de la relación estequiométrica. Dice, para ahorrar dinero se compra nitrógeno que está contaminado con 2% mol de argón. El argón es un gas inerte, pero resulta demasiado costoso separarlo del nitrógeno, aunque es fácil separar el argón del amoníaco, es decir, del producto. Se alimenta nitrógeno e hidrógeno al proceso a su relación estequiométrica. El reactor opera a una conversión fraccionaria de un solo paso de 0.2. Mostrar por qué se requiere insertar un divisor en el diagrama de flujo y derivar una ecuación que relacione la velocidad del nitrógeno fresco alimentado con la división fraccionaria. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser la gráfica de mi sistema sin el divisor, ¿no? Porque tenemos que decir por qué es necesario colocar un divisor. En realidad no tenemos que resolver el problema como tal. Entonces voy a tener mi unidad de mezclador. Esto está un poco grueso. Ya. Voy a tener mi unidad de mezclador. Después tendré mi unidad de reactor. Después tendré mi unidad de separador. Del separador sale el amoníaco. Del separador sale la corriente de reciclaje. Al mezclador entra una corriente. Y bueno, esto es lo que tengo, ¿no? Al mezclador, ¿qué entra? Por lo que estamos viendo, entra nitrógeno, entra hidrógeno y además entra el contaminante argón. Entran los tres. Y esta es mi corriente número 1. Después de mi corriente número 2, ¿qué tengo? Lo mismo porque es un mezclador nada más, nitrógeno, hidrógeno y argón. Del reactor, ¿qué salen? Salen el nitrógeno, el hidrógeno, el argón y además sale el amoníaco, que lo voy a llamar con la letra A, amoníaco. Del separador sale el producto, nuestro producto que es el amoníaco, que lo habíamos llamado con A. Y por la otra corriente de reciclaje salen el nitrógeno no consumidos, el hidrógeno no consumidos y el argón, ¿no? Esto es lo que tenemos. Acá tengo la 3, acá tengo la 4, esta será la 4 y esta será la corriente número 5. Entonces tenemos esto, ¿no? Sin tomar en cuenta ninguna purga. Entonces el argón que está contaminando no va a salir en el amoníaco, sino se va a reciclar porque está contaminando o está justamente con ¿quién? Espérenme. El nitrógeno es el que está contaminado con el argón, ¿no? Y hemos utilizado este nitrógeno contaminado, nos dice el problema porque es mucho más barato. Entonces, el procedimiento que nos decía, que nos planteaba era el rompimiento. Rompíamos acá y vamos a armar las ecuaciones de balance. ¿Y para quién voy a armar las ecuaciones de balance? Voy a armar las ecuaciones de balance para el argón, porque el argón es el contaminante y del argón yo tengo que dar alguna información para ver por qué es necesario aplicar la purga. Entonces, la primera ecuación que puedo plantear para el argón tiene que ser para el reactor, porque se empieza por ese, ¿no? Y diría que el flujo de argón, AR lo voy a llamar al argón, en la corriente 3 es igual al flujo de argón en la corriente 2, ¿no? Lo que sale de argón acá es igual acá, porque el argón nos dice que es inerte y no reacciona. Entonces aquí tengo la ecuación número 1. Después, ¿qué tenemos? Tenemos para el separador. Y para el separador tengo que el flujo
de argón en la corriente 3 es igual al flujo de argón en la corriente 5, ¿no? Lo que sale lo que entra en la corriente 3 de argón es igual a lo que sale en la corriente 5. Después tenemos el mezclador. Y para el mezclador, ¿qué tenemos? Tenemos que el flujo de argón que entra en la corriente 1 más el flujo de argón que entra en la corriente 5 es igual al flujo de argón que sale en la corriente 2. Entonces esta tendría que ser mi ecuación 2 y esta tendría que ser mi ecuación 3. Entonces, si nos damos cuenta, las ecuaciones 1 y 2 se parecen, ¿no es cierto? Bueno, no se parecen, tienen algo en común. Tienen el argón en 3 y el argón en 3. Entonces yo puedo relacionar las dos ecuaciones. Entonces acá voy a poner, relaciono 2 y 3. Y si relacionamos 2 y 3, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Voy a tener que el flujo de argón en la corriente 2 es igual al flujo de argón en la corriente 5. Eso es lo que obtenemos. Y esta es la ecuación 4. Pero fíjense que esta ecuación 4 contradice a la ecuación 3, porque la ecuación 3, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el argón en 2 es el argón en 5 más el argón en 1, pero esta me está diciendo que el argón en 2 solamente es el argón en 5, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a poner contradice a 3, contradice a la ecuación 3, a menos, ¿en qué caso serían iguales? A menos que el flujo de argón en 1 sea igual a 0. Pero esto sabemos que no es cierto, no es 0, porque sabemos que el nitrógeno, si no me equivoco, es el que está contaminado con el argón. Entonces el argón sí existe, ¿no? Entonces por eso es que yo no puedo aplicar el reciclaje nada más, ¿no? Sino también tengo que aplicar la purga. Y aquí vamos a poner algunas notaciones. La primera, que si no reciclo, se desperdiciará nitrógeno e hidrógeno. ¿Cuáles los no reaccionados? Eso lo sabemos, ¿no? Si no van a reaccionar, se van a desperdiciar, porque no los voy a poder reutilizar. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos separar el argón de la corriente de reciclaje. Es decir, de esta corriente, ¿no? Aquí chao argón, como instalando un divisor, eso lo hemos visto ya en la parte teórica. Entonces podríamos separar el argón de la corriente de reciclaje o de la alimentación. Pero como les había dicho, separarlo de la alimentación resulta muy costoso. Y la última opción, y la más correcta, la más conveniente, no la más correcta, sino la más conveniente, es purgar hacia afuera, parte de la corriente de reciclaje para eliminar el argón. Nosotros sabemos que una unidad de divisor divide sin cambiar las composiciones. Entonces, si elimino, si purgo, parte del argón va a salir, no va a salir todo, y parte del argón obviamente va a volver a entrar también, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo por qué es conveniente esto
y por qué lo podríamos o lo tendríamos que utilizar, ¿no? De esta forma tampoco vamos a desperdiciar nuestros reactivos no reaccionados y además nos vamos a deshacer del contaminante, de parte del contaminante. Entonces, en ese caso, estaríamos matando, si quieren, dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque sería eso o no reciclar, que es muy extremo, ¿no es cierto? O, bueno, comprar nitrógeno que no esté contaminado, pero justamente se lo está comprando contaminado porque el problema especifica que es mucho más conveniente económicamente. Ahora vamos a resolver del libro el problema 4.37 y lo vamos a leer para ir desarrollándolo e ir resolviéndolo. Dice, el metanol reacciona para producir formaldehído por descomposición a formaldehído e hidrógeno o por oxidación a formaldehído y agua. Ya. Entonces el metanol se descompone en formaldehído e hidrógeno o se oxida para formar formaldehído y agua. Una mezcla que contiene 99% mol de metanol, vamos a ir resaltando nuestros datos, 99% mol de metanol y 1% mol de un contaminante inerte. Inerte quiere decir que no va a reaccionar, no va a hacer nada, no va a estar ahí estorbando nada más. Está disponible como alimentación para una planta de formaldehído. Dice, se alimentan 1000 kilogramos mol de esta mezcla, junto con 200 kilogramos mol de oxígeno, a un proceso como alimento puro. El alimento puro se mezcla con una corriente reciclada y se alimenta un reactor. La conversión fraccionaria del metanol alcanzada en el reactor es de 25%. La conversión fraccionaria del metanol alcanzada en el reactor, o sea, esto quiere decir de un solo paso, es del 25%. Se consume todo el oxígeno en el reactor. La salida del reactor se envía a una unidad de separación donde el formaldehído, el agua y el hidrógeno se eliminan y se reciclan el metanol, los contaminantes al suministro del reactor. Para controlar el nivel de contaminantes en el reactor, se elimina una corriente de purga de la corriente reciclada. El contaminante máximo, aquí dice el contaminante máximo permitido en la corriente de reciclaje, es de 10 moles de contaminante por 100 moles de metanol. Determine A, la conversión fraccionaria global, porque ya nos está dando la de un solo paso, del metanol en productos. B, la velocidad de producción del formaldehído. C, la relación purga-reciclaje. Y D, la relación alimentada de metanol reciclado puro. Bueno, vamos a dibujar nuestro proceso y ahora sabemos que hay una unidad de divisor porque tenemos que eliminar, que purgar lo que no nos sirve, ¿no? Entonces tenemos, para empezar, nuestro mezclador, después tenemos nuestro reactor, después tenemos nuestro separador, después del separador tenemos un divisor, después del divisor, bueno, este divisor se recicla, del divisor ya sale la corriente de reciclaje y tenemos esto, ¿no? Y está en este sentido. ¿Qué nos dice? A ver, veremos lo que nos dice el problema. Dice, acá está. Se alimentan 1000 kilogramos mol por hora de esta mezcla. La mezcla es metanol contaminante junto con 200 kilogramos mol de oxígeno. Entonces, al mezclador yo tengo que introducirle dos corrientes de entrada. Una y dos, ¿no? Esta va a ser mi número 1 y esta va a ser mi número 2. Mi número 1 contiene 99% de metanol. Al metanol voy a llamar M y 1% de contaminante, que le voy a llamar C. Y en total esto sabemos que es de 1000 kilogramos mol por hora. Y la otra corriente, la número 2, es de 200 kilogramos mol por hora de oxígeno, ¿no? Entonces tenemos esto. ¿Qué más? Bueno, esto está entrando al mezclador, ¿no? Y mi mezclador lo voy a pintar de algún color para que se vea más bonito. Eso está entrando al mezclador. Entonces tengo la corriente 1 y 2. A esta le voy a llamar la corriente 3.
Y en la corriente 3 ya sabemos lo que debería haber. En la corriente 3 debería haber metanol, contaminante y oxígeno, porque lo único que están haciendo estos tres es mezclarse. Entonces tenemos eso. Después esto entra al reactor. Sabemos que entra al reactor. Y en el reactor ocurren las reacciones químicas que están detalladas acá arriba para producir formaldehído, hidrógeno y agua. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, hay que ver algo importante. Dice, se consume todo el oxígeno en el reactor. Y este dato no sé por qué no lo he resaltado si es súper importante. Se consume todo el oxígeno en el reactor. Eso quiere decir que si se consume todo el oxígeno en el reactor, ya no va a haber oxígeno acá en la corriente 4. Esta va a ser mi corriente 4. ¿Por qué? Porque todo ha sido consumido dentro del reactor. Entonces acá tengo metanol contaminante, formaldehído, hidrógeno y agua. Ya no tengo el oxígeno, ¿no? Después, ¿qué dice? Después dice... la salida del reactor se envía a una unidad de separación, donde el formaldehído, el agua y el hidrógeno se eliminan. Se eliminan, o sea, no se reciclan, se eliminan. Entonces acá tengo que poner una flechita porque se están eliminando el formaldehído, el agua y el hidrógeno. Y esta que sea mi corriente número 5. Entonces esta va a ser la 6 y esta va a ser la 7. Finalmente, ¿qué tenemos? Dice... se eliminan y se reciclan el metanol y los contaminantes al suministro del reactor. Para controlar el nivel de contaminantes en el reactor se elimina una corriente de purga de la corriente reciclada. Entonces ya sabemos lo que hay en las corrientes que nos quedan. En la corriente 6 tengo metanol y contaminante, en la corriente 7 tengo metanol y contaminante. Entonces tenemos esto. Y nos ha faltado una corriente. Acá hay otra corriente, porque esta es la corriente de purga, ¿no? Y esta que sea la corriente 7 mejor, y esta que sea la corriente 8. Si no, ¿de qué sirve que esté poniendo un divisor si no está haciendo nada, ¿no? Y aquí tengo metanol y contaminante. Y ahora sí, nuestro proceso ya está terminado. Siempre es bueno hacer una revisión. Ustedes pueden hacer una revisión para ver si todas las unidades que hemos dibujado dentro son correctas. Y empezamos a resolverlo. Nos dan algunos datos. Yo los he anotado aquí en una hojita, así que yo los voy a ir copiando, pero los datos están todos en el problema planteados. Nos dice que la conversión fraccionaria del metanol es del 25%. Y esto ocurre en el reactor. O sea que si ocurre en el reactor es de un solo paso. Y tenemos eso. Después que todo el oxígeno se consume. Es por eso que en la corriente 4 no hemos puesto oxígeno, ¿no? Y después nos dice que tenemos una relación de 10 moles de contaminante de C por 100 moles de metanol como máximo. ¿Dónde es eso? Ahorita lo vamos a ver. Dice el contaminante máximo permitido en la corriente de reciclaje es de 10 moles de contaminante sobre 100 moles de metanol. Y la corriente de reciclaje es esta, la corriente número 8. Entonces aquí voy a poner entre paréntesis o algo así, aquí corriente de reciclaje, que nosotros ya sabemos que es la corriente 8, porque la 7 es la de purga. Ya, entonces, ¿cuáles son mis preguntas? ¿Cuáles son los datos que tenemos que encontrar? Como inciso A, vamos a ir viéndolos para que no nos perdamos y los entendamos. Conversión fraccionaria del metanol en productos. Entonces nos está pidiendo la conversión fraccionaria global. Inciso A, conversión fraccionaria del metanol, y esta es la global. Inciso B. En el inciso B dice la velocidad de producción del formaldehído. Entonces, como inciso B tengo el flujo de formaldehído en la corriente 5. En el inciso C tengo la relación de purga-reciclaje.
Y la purga es la corriente 7 y el reciclaje es la corriente 8. No nos especifica de qué, pero yo voy a hacer o lo vamos a hacer para el metanol, ¿no? En algún caso yo les preguntaré específicamente para qué. Entonces el flujo de metanol en la corriente 7 sobre el flujo de metanol en la corriente 8. Porque la corriente 7 es la purga y la corriente 8 es el reciclaje. Bueno, aquí hay 1, 2, 3. La siguiente pregunta, la D, nos dice la relación alimentada del metanol reciclado contra el puro. El puro es el alimentado. Entonces acá me está pidiendo el flujo. Ahora sí. El flujo de metanol en la corriente 8 sobre el flujo de metanol en la corriente 1. Y estas son mis incógnitas, ¿no? Esas son las 4 cuestiones que tenemos que resolver. Entonces vamos resolviéndolas. Y claramente acá, si se dan cuenta, yo puedo empezar con la corriente número 1, porque mi corriente número 1 me da el total y me da los porcentajes de los dos componentes. Entonces yo ya puedo encontrar todo lo de la corriente 1. Y aquí voy a escribir corriente O para la corriente 1. Y para la corriente 1, entonces, ¿qué tenemos? El flujo de metanol en 1 es igual a los 1000, que tenemos 1000 kilogramos mol por hora por 0.99, lo cual nos da 990 kilogramos mol por hora. Después tenemos el flujo de contaminantes en la corriente 1. Y el flujo de contaminantes en la corriente 1 es igual a los 1000 también, multiplicado por 0.01. Y esto nos da 10 kilogramos mol por hora. ¿Qué también sé? Sé que la corriente 1, la total, es de 1000. Eso lo sabemos. 1000 kilogramos mol por hora. Y sé algo más. Fíjense, sé o conozco toda la corriente 2 que solamente está compuesta por oxígeno. Entonces, aquí voy a poner para la corriente 2, tengo que el flujo en 2 es igual a 200 kilogramos mol por hora. Y además esto es igual al flujo de oxígeno en la corriente 2, ¿no? Porque la corriente 2 solamente está compuesta por oxígeno. Tenemos eso. Bueno, ¿qué más tengo? También tengo algunas relaciones. Y esto lo voy a subrayar así. Para la corriente 2 y esto es para la corriente 1. También tengo algunas relaciones que no están en la corriente 2 precisamente, de hecho está una en la corriente 1. ¿Y qué relaciones tengo? Las voy a escribir. Relaciones. Estoy escribiendo ahora todos los datos que tengo porque quizás después me van a ayudar o me van a servir. Bueno, no quizás, seguramente después me van a servir. Y en cuanto a las relaciones, entonces, lo que tengo es lo siguiente. Puedo relacionar el flujo de contaminante en 1 sobre el flujo de metanol en 1. ¿Y cómo lo relaciono? De 1 a 99, porque no nos olvidemos que el contaminante era 1% y el metanol era 99%. Otra cosa que podemos relacionar, y es un dato que nos está dando el problema, es este. 10 sobre 100, y esto es para la corriente de reciclaje. Entonces, 10 de contaminante en la corriente 8 sobre 100 de metanol en la corriente 8. O sea, ese dato que lo he escrito como dato, ahora lo voy a escribir como ecuación. Entonces, el flujo de contaminante en la corriente 8 sobre el flujo de metanol en la corriente 8 se relacionan de 10 a 100. Y tenemos eso. Después, chicos, ¿qué conozco? Otro dato que tengo es la conversión fraccionaria de un solo paso. Conversión fraccionaria
de un paso para el metanol, ¿no? Voy a poner entre paréntesis M. Y este dato el problema no los da. Nos decía de cuánto era, si no me equivoco era del 25%. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? Lo escribiríamos de la siguiente manera. Y lo escribiríamos como conversión fraccionaria del metanol es igual, si es 25% es 0.25 y no nos olvidemos de esta ecuación. Es negativo menos el coeficiente estequiométrico. Acá tenemos coeficientes estequiométricos multiplicados por los avances de reacción. Y el metanol no está presente en una reacción, está presente en las dos reacciones, fíjense, en la reacción 1 y en la reacción 2. Y en ambas reacciones es reactivo y en ambas reacciones tiene coeficiente de 1. Entonces aquí debería escribir menos su coeficiente estequiométrico, que es 1, por el avance 1, y menos el coeficiente estequiométrico de la otra, que es 1, por el avance 2. Y todo esto es sobre el flujo del metanol que se ha alimentado. Y el flujo de metanol que se ha alimentado al reactor, ¿por qué al reactor? Porque la conversión fraccionaria es para el reactor, ¿no? Nos estaba diciendo de un solo paso, o sea que solamente de esta parte. Y el alimentado, cuando es de un solo paso, es la corriente 3. Pero el alimentado, si fuera el global, sería la corriente 1, ¿ya? Retrocedan esta parte del video y atiéndanla bien. Repito, si es de un solo paso, la alimentación, bueno, si es de un solo paso, tengo esto, solamente esta flechita para el reactor. Y la entrada es la corriente 3. Si es global, tengo esta flecha de 1 a 5 y la alimentación es 1. Entonces, en este caso es sobre el flujo de metanol en la corriente 3. Y tenemos eso. Entonces, esta ecuación se resume a que 0.25 es igual, y los negativos se pueden operar, es igual al avance 1 más el avance 2. Todo esto sobre el flujo de metanol en 3. Y tenemos otra ecuación más, ¿no? Estamos escribiendo varias ecuaciones. Ahora, si hablo de la conversión fraccionaria, pero no para el metanol, sino para el oxígeno, ¿puedo escribirla? Claro que puedo escribirla, porque el oxígeno también es un reactivo. Entonces voy a poner conversión fraccionaria para el oxígeno. Y esto es súper importante porque nos vamos a dar cuenta ahora de algo. El oxígeno se ha consumido por completo. Y si algo se consume por completo, quiere decir que todo se ha convertido. Y si todo se ha convertido, quiere decir que la conversión fraccionaria tendría que ser 1, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escribirlo. Conversión fraccionaria igual de un solo paso para el oxígeno, yo sé que es 1. ¿Por qué sé que es 1? Porque se ha convertido por completo. Y esto es igual a negativo. Y ahora nos vamos a las reacciones químicas y veremos en cuáles o si en las dos está presente el oxígeno. Y el oxígeno solamente está presente en la segunda, como reactivo también, y tiene coeficiente de -1/2. Entonces aquí tengo -1/2 del avance 2. ¿Por qué del avance 2? Porque estaba en la reacción 2, sobre el flujo de oxígeno alimentado. Y como estamos hablando de un solo paso, el alimentado también está en la reacción 3. Entonces, si yo trato de resolver esta ecuación, sé que 1 es igual a menos por menos más. Directamente pondría 1/2 del avance 2. Y el flujo alimentado de oxígeno en la corriente 3 lo tenemos de dato. Bueno, en realidad tenemos el de la corriente 2. Pero fíjense una cosa. El oxígeno que se alimenta en la corriente 2 tiene que ser exactamente igual al de la corriente 3. ¿Por qué? Porque en la corriente 1 no hay nada de oxígeno para que esto cambie y en la corriente 8 tampoco. Entonces, por esa razón son iguales. Entonces, aquí voy a poner un asterisco y el flujo de oxígeno en 3 es igual al flujo de oxígeno en 2, ¿ya? Entonces, en lugar de poner el flujo de oxígeno en 3 o en 2, vamos a poner 200, porque ya sabemos que son iguales. Y de acá yo puedo despejar el avance 2. Y despejando el avance 2 tengo 2 por 200, que serían 400 kilogramos mol por hora.
y hemos obtenido ya este dato. ¿Qué podemos hacer ahora? A ver. Allá, fíjense que en la reacción 2 tengo al agua, pero además ya tengo el avance 2. Entonces yo puedo trabajar con el agua y con el agua puedo trabajar para las corrientes 4, ¿no? Que ya la puedo obtener y esa va a ser igual al agua de la corriente 5. Entonces, tenemos esto. Y aquí voy a poner para el agua. Para el H2O, ya, para el agua. ¿Cuál sería el balance para el agua? El balance para el agua yo lo escribiría de la siguiente forma. Yo escribiría que el agua que tengo en 4 es igual al agua que tengo en 5. Pero el agua que tengo en 4 es igual a la entrada de agua que es 0 más la generación o consumo de agua. Entonces primero deberíamos hallar el agua de 4, ¿no? Y eso es lo que voy a escribir. El flujo de agua en la corriente 4 es igual al flujo de agua en la corriente 3 más el coeficiente estequiométrico del agua multiplicado por el avance de reacción 2, porque el agua está en la reacción 2. Entonces el flujo de agua en la corriente 4 es igual al flujo de agua en la corriente 3, pero en la corriente 3 no hay agua, porque el agua es un producto de la reacción química. Y además el agua está en la reacción 2, aquí podemos ver como producto y tiene coeficiente de 1. Entonces volvemos a lo que tenemos y que tengo entonces que esto es 0. El agua, esto era más entonces, el agua es producto, por lo tanto más, su coeficiente es 1 y el avance de reacción 2 es 400. Entonces, yo ya tengo que el flujo de agua en la corriente 4 es igual a 400, pero además esto es igual al flujo de agua en la corriente 5. Entonces ya tenemos algo de la corriente 5 y eso nos ayuda un montón porque no nos olvidemos que la corriente 5 es una de las incógnitas, específicamente el formaldehído, para trabajar o para resolver el ejercicio, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con los inertes. Bueno, con el inerte. Ojo que este orden no es el que tiene que ser siempre, ¿no? Ustedes pueden trabajar en el orden que deseen, siempre y cuando se respeten los balances. Entonces voy a hacer los balances para el inerte o para el inerte en el mezclador, en el reactor, en el separador y en el divisor. ¿Por qué? Porque el inerte no reacciona. Entonces vamos a poder resolver. Para el mezclador, el inerte es el contaminante. Entonces, el contaminante entra en 1 y sale en 2. Entra en 1 y en 8 y sale en 3. Entonces, empezamos con esa ecuación. Para el mezclador. Entonces, el flujo de contaminante que entra en 1 más el flujo de contaminante que entra en 8, que es el reciclaje, es igual al flujo de contaminante que sale en 3. Muy bien. Vámonos al reactor. Para el reactor, yo sé que el contaminante en 3 es igual que el 4. ¿Por qué? Porque es inerte, repito, no reacciona, entonces tal cual ha entrado va a salir. Entonces voy a poner que el flujo de contaminante en 3 es igual al flujo de contaminante en 4. Nos vamos al separador. Y en el separador, ¿qué decimos? Decimos que el flujo de contaminante en 4 es igual al flujo de contaminante en 6. Y en el separador entonces digo que el flujo de contaminante en 4 es igual al flujo de contaminante en 6. Y finalmente para el divisor, ¿qué vamos a decir? Que el flujo de contaminante en 6 es igual al de 7 y al del 8. Entonces aquí voy a decir que el flujo de contaminante en 6 es igual al flujo de contaminante en 7 más el flujo de contaminante en 8. Esto es flujo. Y listo, ya tengo mis ecuaciones. Pero nosotros, por definición,
¿Qué sabemos? Y eso lo he resaltado en la teoría. Revísenlo. Sabemos que el flujo de contaminante en la corriente de reciclaje tiene que ser siempre igual al flujo de contaminante alimentado, ¿no? Eso lo sabemos. Y el flujo de contaminante, perdón, no es en la 8. Perdón, no era en la 8, sino era en la... No era en la corriente de reciclaje, era en la corriente de purga, perdón chicos. Ya, ahora sí, el flujo de contaminante en la corriente de purga tiene que ser igual al flujo de contaminante en la corriente de alimentación. Ya. Y este dato lo hemos sacado al inicio, cuando hemos trabajado con la corriente 1, y aquí está. El flujo de contaminante en la corriente 1 es igual a 10. Entonces, como ya tengo el 1, ya tengo también el 7. Entonces, esto es igual a 10. Muy bien. Entonces, si sabemos eso, también sabemos lo siguiente. También sabemos... ¿Y qué también se sabe o qué también sabemos? También sabemos que 10 entre 100 es igual al flujo de contaminante en 8 sobre el flujo de metanol en 8. Y además estos son iguales al flujo de contaminante en 7 sobre el flujo de metanol en 7. Y además estos son iguales al flujo de contaminante en 6 sobre el flujo de metanol en 6. ¿Por qué he relacionado 8, 7 y 6? Porque 8, 7 y 6, y aquí nos vamos creo que al capítulo 2, no estoy segura, hablan de las corrientes del divisor. Y en las corrientes del divisor no nos olvidemos que las composiciones no cambian. En el separador sí pueden cambiar, por eso está saliendo otra cosa por acá, otra cosa por acá de las que está entrando, pero en un divisor lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. O sea, al decir igual me refiero a los mismos componentes. La diferencia está en las cantidades. Digamos, aquí entrará 100 y aquí sale 10 y aquí sale 90. Pero si tengo de metanol un 80% y contaminante un 20% en composición, 80 y 20 tienen que ser en todas las corrientes. Entonces es por esa razón que aquí hemos podido igualar estas tres ecuaciones, ¿no? Justamente por la definición de lo que es un divisor. Entonces yo ya puedo sacar un dato. Yo ya puedo sacar el flujo de metanol en 7. ¿Por qué? Acá está, porque ya tengo el contaminante en 7, lo hemos encontrado hace ratito. Entonces, 10 entre 100 es 0.1. Entonces, si despejo este flujo de metanol en 7, esto va a venir acá, arriba, entonces tengo flujo de metanol en 7, y 10 entre 100 va a pasar a dividir, perdón, y 10 entre 100 es 0.1. Entonces, el flujo de contaminante en 7 es 10 entre 0.1. Y el flujo de metanol en 7 entonces es de 100 kilogramos mol por hora. Y ya tenemos otro dato importante. ¿Qué nos falta? Entonces ahora podemos encontrar el inciso A. Y el inciso A nos pedía la conversión fraccionaria del metanol, pero la global. La global. Y tenemos una ecuación que la relaciona. Y es el flujo de metanol que entra menos el flujo de metanol que sale sobre el flujo de metanol que entra. Si es global, el que entra es 1, ¿no? Ahora, ¿por dónde sale? No sale por 5 el metanol, ¿no? Estoy tomando en cuenta todito esto. El metanol sale por 7. Entra por 1 y sale por 7, no hay otra. Entonces tengo, aquí está, flujo de metanol que entra en la corriente 1, menos flujo de metanol que sale en la corriente 7, sobre flujo de metanol que entra. La entrada de metanol, la hemos encontrado hace rato, era 990, menos lo que acabamos de encontrar que es 100 sobre 990. Y esto es igual a 0.9. Entonces la conversión global es de 0.9. Y ese es nuestro primer inciso del problema.
La conversión global es de 0.9. Inciso A, resuelto. Pero ahora que he encontrado la conversión global, yo puedo encontrar otro dato. Y puedo aplicar esta conversión global para encontrar el avance de reacción 1. Ahora voy a utilizar la otra fórmula que conocemos para la conversión fraccionaria y nos dice que la conversión fraccionaria es igual a menos, acuérdense lo que he escrito hace rato, menos el coeficiente estequiométrico del metanol en la primera reacción por el avance 1, menos el coeficiente estequiométrico del metanol en la reacción 2 por el avance 2, sobre el flujo de metanol que entra. Como ahora es global, es el de la entrada inicial, ¿no? No de la entrada al reactor, sino de la entrada a todo el proceso. Entonces, acá yo ya tengo el avance de reacción 2, por lo tanto ese avance de reacción 2 me va a servir para encontrar el avance de reacción 1. Y voy a decir que el avance de reacción 1 entonces es igual a 0.9 multiplicado por 990, que es la entrada de metanol, menos 400, que es el avance de reacción 2, de donde el avance 1, que me va a ser muy útil después, es de 490 kilogramos mol por hora. Y listo, ya estamos ahí. Vámonos con el inciso B. El inciso B, ¿qué nos decía? Nos decía que encontremos el flujo de formaldehído que sale en la corriente de producto. Pero no nos olvidemos que el flujo de formaldehído en la corriente de producto es igual al flujo de formaldehído en la corriente 4. Y eso lo podemos corroborar aquí. El flujo de formaldehído en la corriente 5 es igual al de 4. Y el de 4 es igual a la entrada, que es 0, más la parte de la reacción química. Entonces, acá voy a continuar con esta ecuación. Y el flujo de formaldehído en 4 es igual al flujo de formaldehído en 3, que es la entrada al reactor, pero eso va a ser 0, más el coeficiente estequiométrico del formaldehído por el avance de reacción, ¿no? Y acá es una sumatoria porque, si no me equivoco, el formaldehído está en 2 reacciones. Entonces, esto es igual a ¿qué? A 0, porque el formaldehído no entra por la corriente 3. Y ahora vamos a ver si el formaldehído está en una o en 2 reacciones químicas. Y aquí está, el formaldehído está en las 2, y en las 2 es producto, y en las 2 tiene coeficiente de 1. Entonces, más voy a poner, y tengo 1 por el avance 1 más 1 por el avance 2. O sea que el avance 1 era 490, que acabamos de encontrar, más 400, que es el otro avance. Entonces hemos encontrado que el flujo de formaldehído en 5 es igual a 890 kilogramos mol por hora. Y listo, tenemos ya nuestro inciso B. Perfecto. B, correcto. Pasamos al C. En el inciso C, ¿qué es lo que tenemos? En el inciso C, lo que tenemos es el flujo de metanol en 7, o sea, lo que nos pide, sobre el flujo de metanol en 8. Y para esto tengo que trabajar con la conversión fraccionaria de un solo paso. Conversión fraccionaria para el metanol, pero de un paso. Y ahora me van a entender por qué. Nosotros sabemos que la conversión fraccionaria de un solo paso para el metanol es 0.25. Y entonces esto es igual, ya hemos deducido esta ecuación, al avance 1 más el avance 2 sobre el flujo de metanol en 3. Entonces, como ya tengo los dos avances, acá tengo 490 más 400 sobre el flujo de metanol en 3. Pero ahora esta ecuación es una ecuación que tiene una sola incógnita. Por lo tanto, el flujo de metanol en 3 es igual a 890 entre 0.25, que es 3.560 kilogramos mol por hora. Ya, yo sé que no me está pidiendo esto, pero lo vamos a necesitar. Con este dato puedo hacer el balance
para el mezclador. Balance de M, que es el metanol, para mezclador. Y al hacer el balance del M para el mezclador, aquí está. Tenemos, creo que ya lo habíamos hecho, pero bueno, M que entra por 1 es igual, o más M8 es igual a M3. Entonces, lo que tengo es que el flujo de metanol que entra en 1 más el flujo de metanol que entra en 8 es igual al flujo de metanol que sale por 3. Y aquí mi incógnita es el flujo de metanol en 8. Y esto es igual al flujo de metanol en 3 que acabamos de encontrar menos el flujo de metanol en 1. El flujo de metanol en 3 es 3560, lo acabamos de encontrar, menos el de 1 que lo hemos encontrado en un inicio que es 990. Y esto es igual a 2570 kilogramos mol por hora. Entonces, nuestro inciso, parte de nuestro inciso B ya está, ¿no? Es este. Pero nos está pidiendo el flujo de metanol en 7 sobre el flujo de metanol en 8. El flujo de metanol en 7, no estoy segura, pero creo que ya lo teníamos. Aquí está. El flujo de metanol en 7 es 100. Entonces ya puedo encontrar el inciso C. Y lo vamos a escribir. Flujo de metanol en 7 sobre flujo de metanol en 8 es igual a 2000. En 7 es 100. 100 entre 2570 y esto es igual a 0.039. Y las unidades serían kilogramos mol de metanol en 7 sobre kilogramos mol de metanol en 8, ¿no? Simplemente relacionando las corrientes. Y aquí nuestro inciso C. Nos falta el inciso D. ¿Qué nos pedía en el inciso D? A ver, veremos. Ya. En el inciso D nos pide el flujo de metanol en 8 sobre el flujo de metanol en 1. El flujo de metanol en 8 sobre el flujo de metanol en 1. Y tengo el flujo de metanol en 8. El flujo de metanol en 8 es 2570. Y el flujo de metanol en 1 también lo tengo. Es 990. Entonces ya estaría. Sí. Entonces nuestro inciso D, que es el flujo de metanol en 8 sobre el flujo de metanol en 1. Y de 8 lo habíamos encontrado 2570 sobre el de 1, que es 990, y esto es igual a 2.59 kilogramos mol de metanol en 8 sobre kilogramos mol de metanol en 1. O si quieren, los kilogramos mol de metanol en 8 son kilogramos mol de metanol reciclados sobre kilogramos mol de metanol alimentados. Y con esto ya habríamos terminado los 4 incisos que nos pedía nuestro problemita.